¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, los días sábados a las 10 de la mañana, donde le espero para escucharnos y donde también la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Ahora, el punto medular aquí es la competitividad de la economía de los Estados Unidos. Depende, en buena medida, de las plantas que tienen y el complejo industrial que hay en México. Para darte un ejemplo, en una reunión con los CEOs de las empresas más grandes del mundo, le pregunté al CEO de Ford, oye, ¿tú qué piensas de la posibilidad de que plantas y todo esto en un futuro? Y él contestó, mira, la planta más productiva que tengo en el mundo está en Cuautitlán Izcalli, la número 1 del mundo. Y es donde estamos haciendo el Ford Mustang E, que es el que compite con los vehículos de China y otras marcas, no solo de China. Importante del Estado de México a Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania, que son 4 de los mercados más exigentes del mundo, y se hace en el Estado de México. Miren ustedes, estimados amigos, anteriormente yo afirmé que la actuación del gobierno estadounidense al aumentar los aranceles no era estrictamente una guerra económica contra nuestro país. Así lo dije. Establecimos que hacerlo no tenía mucho sentido económico, puesto que nuestro país no solo es un punto estratégico para los Estados Unidos y su economía, sino que nuestra relación económica es una de las más importantes del mundo, incluso más importantes que las que la Unión Americana pueda tener o tenga con otro país. Bajo esta premisa, en Radio M12 consideramos que esta acción de subir los aranceles era más o menos indigna de estrategas económicos del imperio, entre ellos Elon Musk, y que esta acción responde más a los primeros pasos de una estrategia que pretende preparar una acción política militar a mediano y largo plazo, de la toma del poder político y el control económico y de los recursos naturales en nuestro país, vía la desestabilización social a través de las distintas fuerzas políticas y delincuenciales armadas que se desenvuelven en nuestro país y que el gobierno de Estados Unidos controla, pues sería inocente pensar que quien le vende las armas y les facilita la distribución de los estupefacientes en el norte no sepa quiénes son, no conozca dónde están, teniendo pues las policías más eficientes del mundo. Sería imposible pensar que no saben con quién tratan, que no saben dónde están y cómo consiguen el dinero para pagar las armas y sostener uno de los negocios más importantes para la economía americana, la economía de las armas. Lo que realmente se advierte es que los aranceles sí fueron puestos a China. Y con ellos no hubo tregua de un mes ni nada. Muy al contrario, los estadounidenses fueron más allá controlando el canal de Panamá, a lo cual los chinos respondieron con la investigación sobre Google por ser un monopolio y también incrementando los aranceles a los productos norteamericanos, hecho del cual veremos luego las consecuencias. Así pues, luego de la tregua arancelaria entre México y Estados Unidos de un mes, horas después, un avión espía norteamericano recorrió el Mar de Cortés frente a las costas de Sinaloa. Es decir, la presencia militar ya es un hecho. Las acciones militares de reconocimiento también. La intervención militar de otro tipo en nuestro país, yo dudo que la realice el ejército norteamericano, pero sí estarán coordinadas por él cuando sea necesario. Y esto se debe a que Estados Unidos realmente necesita proteger su frontera sur. Y es porque realmente tiene una lucha económica contra otros países en el mundo actualmente tripolar. Una lucha que actualmente es económica, pero que sabemos, estimados amigos,
¿Cómo se resuelven estas luchas económicas? Al final, la historia nos ha dado múltiples ejemplos de esta situación y seguramente la actual guerra económica puede escalar a ser una guerra militar, incluso con ataques terroristas que pueden venir de Asia, del Medio Oriente, de Europa, del Este y de África. Y la entrada del terror a los Estados Unidos puede ser justamente por la frontera sur. Y por ello, el acuerdo de Claudia Sheinbaum con Donald Trump, donde nuestro país ha mandado 10,000 soldados en la frontera, cosa que se antoja exagerada para el control del narco y la migración. En tanto, Canadá ha dicho que invertirá más de $200 millones en tecnología para resguardar la frontera norte con Estados Unidos. Pero miren ustedes, en este contexto, a Estados Unidos, ante lo que puede venirse, le conviene que Canadá sea una estrella más en su bandera, así lo manifestó Donald Trump desde hace algunos meses, y que México mínimamente sea gobernado por la ultraderecha. Lo que se viene ante la guerra comercial es tener mayores y mejores mercados, mayores y mejores recursos, y Estados Unidos solo ha conseguido esto bajo la fuerza de las armas y bajo el control político, y para ello se prepara. Y bueno, ya vemos que también ha iniciado un ataque arancelario real contra los BRICS por diversos motivos, fíjense ustedes, entre ellos, por ejemplo, en Sudáfrica, por la disposición de esta nación de sus tierras, cosa que no le conviene a los Estados Unidos. Así pues, en este contexto, es que nuestro país ahora sufrirá la invasión territorial bajo pretexto de acuerdos nacionales y de controlar el narcotráfico. No hacerlo significaría enfrentarnos a la utilización de diversos organismos internacionales por parte de Estados Unidos como la ONU. No hacerlo sería echar a andar a la ultraderecha mexicana y a la embajada gringa y enfrentarnos también a una desestabilización mucho mayor. Hoy no llegamos a eso, pero eso va a estar ahí latente. Pero también hace un rato hemos venido estableciendo aquí en Radio M12 que ya estamos ante una guerra de baja intensidad, o mejor dicho, una guerra no convencional. Dijimos en la cápsula anterior que ojalá la tímida 4T pudiera defender la integridad de nuestra patria. Pues lo hizo como pudo, pero los gringos no están dispuestos a dejar su frontera sur a la buena de Dios, y la tímida 4T consiguió una pausa. Y muchos están festejando, muchos están considerando que este ha sido un triunfo diplomático y una muestra de carácter de nuestra presidenta enfrentando a un misógino, a un loco, dicen, a un fascista, a un imperialista. Yo no voy a negar eso. Creo que no podían hacer mucho más. Creo que algunas personas dentro de la 4T sí están a la altura de lo que estamos viviendo, o por lo menos están entendiendo la problemática mundial. Otros no, o se hacen tontos. Otros más, diputados y senadores electos a dedo, que solo sirven para levantar la mano y responden a un grupo de poder dentro del Congreso, gobernadores y actores políticos en diversos lugares del país, están esperando y calculando el momento adecuado para cambiarse de barco. Eso ya lo veremos más adelante, pues saben que de continuar la lucha económica de Estados Unidos con China y contra Rusia, si no llegan a un acuerdo, a los gringos les convendrá más tener a la ultraderecha en el gobierno mexicano. Pero vamos a ver, la guerra no convencional es justamente esto, lo que estamos viviendo, la presión económica y política del imperio como parte formal de la acción bélica. Cuando digo parte formal de la acción bélica, me estoy refiriendo a lo que podemos ver, a las acciones que los aliados del imperio realizan y podemos discutir. Así, vemos a la derecha gritando, a Trump vociferando, amenazas y dándonos la idea de que está desquiciado. Vemos a los analistas económicos generando teorías sobre lo que beneficia o no al capital, entre otras cosas. Es muy claro, por lo que adujo Marcelo Ebrard, lo que escuchamos al principio, que imponer aranceles no es una opción, por lo menos a nuestro país.
Ya antes la presidenta había señalado que esto no iba a pasar, pero ocurrió y muchos sabíamos que esto no era real, como se veía. Y mire usted, tan no es el camino subir los aranceles que 2 días después del anuncio se ha declarado una pausa. Y esta es la palabra clave: pausa. Si lo central para el gobierno norteamericano es disponer a placer de nuestros recursos naturales y proteger su frontera sur para establecer su hegemonía en esta parte del mundo ante el avance de China, de Rusia, de América del Sur, de los BRICS, los norteamericanos saben que esto requiere, en primera instancia, de una reforma legal profunda, a todos los niveles, contraria a la realizada por la 4T actualmente. Saben que es necesario un cambio de administradores del Estado, es decir, derribar a la 4T y poner en su lugar a los miserables de la ultraderecha, sin soslayar que será necesario en un momento determinado utilizar las instancias internacionales y, si es requerida, también la fuerza militar. Pero hoy las partes han declarado que estamos ante una pausa, pues, y yo creo que es una excelente parafasia semántica para no decir tregua. Excelente sustitución de palabra para no decir que estamos ya ante una guerra no convencional, una pausa. Y mire usted, esta fue encausada por la embajada estadounidense, así lo declaró la presidenta de México. Una pausa que no se debe únicamente a la actuación de los miembros de la 4T, sino a la movilización popular en América del Norte, al apoyo internacional y a la denuncia pública de diversos medios de comunicación independientes y los no independientes también, que aún a su pesar debieron dar cuenta de la inconformidad social sobre el actuar del gobierno norteamericano, no solo con México, sino con otros países del mundo. Estamos pues ante una guerra, sí económica, no contra nuestro país específicamente. Nuestro país siempre ha sido vapuleado, siempre ha sido subsumido por la economía norteamericana. Realmente a nosotros ya nos están dando palo desde hace un chorro de tiempo en términos económicos. No hay una guerra económica, esa la venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. La guerra económica de Estados Unidos es con otros países. El temor de Estados Unidos es que esto escale y que México no sea su patrio trasero y que por aquí entren diversas cuestiones que tengan o afecten su interés económico, su país, su gente. Eso es realmente, es un pretexto. La delincuencia organizada es un pretexto, el narcotráfico. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima cápsula.